Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cuántos hijos tienes? ¿No tienes hijos? ¿Qué haces? Bueno, yo soy de Costa Rica. Sí, Como le decía anteriormente, mi nombre es Wendy. Tengo tres hijos y estoy casada. sí. No estoy trabajando, pero en búsqueda de. ¿Estás casada? Bueno, es que en realidad mi matrimonio es como un testimonio. Nosotros nos casamos hace 16 años, en promedio 17. Eh, pero no funcionó, nos separamos y volvimos hace ya casi 4 años, pero totalmente distinto. Claro, más maduros los dos, más madura la relación. Exacto, y más sanos, pienso que más sanos. Entonces, eso nos ha ayudado mucho para tener un matrimonio totalmente distinto. Y pues, cuando estuvieron juntos por primera vez, ¿cuánto tiempo duraron viviendo? 13 años, ¡Wow! Un montón. O sea, decidieron sí. separarse después de 3 años y volvieron nuevamente hace 4. Ajá, básicamente algo así, como duramos creo que íbamos para 13, teníamos 12 años. Duramos casi un año separados y hace 3 años, básicamente fue que ya volvimos, un 13 de abril justamente. De aniversario, hace poco. Sí, hace poco. Bueno, cuéntame qué pasó. O sea, ¿estuviste con alguien en ese tiempo o qué pasó? En realidad, sí, cometí muchos errores. Cuando yo me separé, creo que el tema en general viene desde la infancia. Ujú. Hubieron muchas cosas por las que yo atravesé a nivel personal. Ambos veníamos de hogares totalmente disfuncionales, entonces las cosas no funcionaron. Teníamos básicamente un matrimonio de infierno, de esos que la gente dice, no quiero casarme. Sí. Y resulta que yo era muy insegura, muy celosa, Ujú. y él mujeriego. Entonces, como que éramos el dúo Sí, desigual, sí. ¿verdad? Más bien. Entonces, nos hicimos mucho daño, nos separamos y en ese momento yo empecé a vivir muchas cosas que no había vivido cuando estaba más joven. Nosotros nos separamos, yo tenía como 27 años y empecé a vivir cosas a salir con gente, a involucrarme con gente para llenar vacíos Ujú, y lo único que pude hacer fue hacerme más daño. Pero al ujú. final, gracias a Dios y por su misericordia, todo esto me enseñó. Me hizo una mujer más fuerte, incluso a tal punto que hoy por hoy yo soy consejera espiritual y creo que eso me ayudó muchísimo para poder hablar de estos temas, porque a veces la gente se siente juzgada, a veces la gente dice, no, es que yo no le puedo decir tal cosa a ella porque después me va a juzgar o me va a señalar, pero cuando saben que usted ha pasado por ahí, que has hecho las cosas mal, que te has equivocado, que te han engañado, que te han mentido e infinidad de cosas, entonces creo que eso te ayuda para que usted pueda entrar con más confianza al hablar con ellos. Entonces, para mí eso ha sido de gran bendición y he podido pues aconsejar a algunas chicas. Mira que hay algo que tú dices que a mí me parece tan importante que muchas veces cuando uno está empezando una relación o a veces uno conoce parejas que llevan un montón y nunca han hablado de eso y es de lo que pasó en la infancia que como adultos nos marca. O sea, a veces Total. como que las personas piensan que eso se queda ya y hoy en día tenemos tantos miedos que no sabemos de dónde son, pero si tú te pones a interiorizar, sí, es que cuando estaba más pequeño pasó eso, o sea, son cosas que uno no sana y pues que a Uh-huh. la final interviene mucho en la socialización y más con la pareja, ¿no? A veces uno no Exactamente. entiende por qué se molesta por eso o por qué no le gusta tal cosa, pero cuando uno habla y entiende qué es lo que realmente le duele a esa persona, todo cambia.
Exactamente, o por qué soy tan insegura, por qué siento tantos celos, por qué me veo al espejo, por qué me hago, no sé, adelgazo y no me siento, quiero adelgazar y resulta que adelgazo y no me siento bonita aún, o me hago una operación y no me siento bonita aún. Entonces, el problema creo que es exactamente eso, que hay cierto grado de retrocesión que tenemos que hacer y no hacemos. Entonces, yo en mi caso viví una infancia un poco difícil. Entonces creo que eso me marcó, pero yo siempre pensé que no había sido así. Siempre dije, no, no, es que yo salí adelante, yo no tengo traumas y demás, pero estaba súper equivocada. Entonces, en el momento en el que yo me separo de él, yo empiezo a buscar ayuda psicológica, cosa que había hecho anteriormente, pero nunca estaba como esa psicóloga que me decía, ok, vamos a interiorizar, vamos a ver qué fue lo que pasó en tu infancia que te marcó. En ese momento, hasta ese momento fue que alguien llegó y lo dijo. Entonces, yo empecé a trabajar con eso y fue súper difícil. Mi mamá me decía a mí algo y me hacía mucha gracia, pero cada vez que yo venía de donde la psicóloga, mi mamá me decía, pero yo creo que a usted le hace mal ir donde la psicóloga porque él siempre viene llorando. ¿Pero por qué? Porque ella me estaba confrontando ante una realidad Sí, claro. que yo no entendía, que yo no sabía qué era lo que me afectaba, que esa inseguridad venía de muchísimos años atrás y que Wendy no se sentía, no era que se sintiera linda, porque resulta que Wendy se sacaba selfies y demás y se creía un poquito bonita, pero resulta que no se sentía valiosa. Entonces, el problema yo creo que de muchas chicas es que necesitamos revisar qué pasó en nuestra infancia, porque muchas veces queremos a nuestros esposos que sean nuestros papás. Y el problema es que eso no va a ser así. Exactamente, sí, eso es verdad. Eso es tan cierto, pero mira que hay algo que es tan difícil y es que yo tengo personas cercanas que les pasa lo que tú me estás contando y es que van a donde el psiquiatra o donde el psicólogo, pero no han tenido como esa conexión con esa persona que en realidad les ha ayudado. O sea, muchas de mis conocidas han ido y a la cuarta, quinta sesión ya no vuelven porque es que él me pregunta lo mismo, es que me manda lo mismo, como que no hay realmente esa conexión, sino es por cumplir un tiempo con esa persona o por el dinero. Entonces, mira la importancia que es realmente encontrarse con un buen profesional, Ujú. como limpiar esas cosas que tú tenías inseguras. Yo creo que yo te voy a ser muy sincera. Bueno, en relación a mí, yo fui a 3 terapias y a partir de ahí yo empecé a trabajar conmigo, yo sola, o sea, Sí, sin importar si tenía, porque a veces pasa que hay muchas personas que no tienen el dinero para pagar un psicólogo. sí, Y claro. hay lugares, por ejemplo, aquí en Costa Rica, son súper caros. Entonces, con el tema de un estado financiero, por como estamos en este momento, algo que las finanzas están por el suelo en este momento, entonces tal vez no podemos sacar y decir, bueno, yo voy a invertir en mi salud emocional. Entonces, resulta que yo al principio, yo recuerdo que fue un taller que decía, bueno, que se llamaba Cómo amarme a mí misma. Y yo decía, ese taller era todo el día. Entonces yo dije, no, yo hoy voy a venir distinta. Yo hoy voy a cambiar totalmente mi vida y no sé qué. Cuando yo terminó y yo llegué a mi casa, yo llegué llorando y le dije al Señor, pero es que no me llenó, no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Muchas veces no solamente depende del psicólogo, sino de mí, de la Sí. disposición, de las ganas que yo tenga. Yo no puedo, y yo llevé como 3 cursos para poder dar consejería, y algo que tengo muy claro es que yo no puedo aconsejar a una persona que no está dispuesta a ser aconsejada, que no está dispuesta a escuchar, que no está dispuesta a cambiar, porque el cambio requiere mucho sacrificio. El Sí, cambio requiere que un momento en el que yo quiera escribirlo, llamar a una persona, yo tenga que abstenerme. Y eso no es fácil, no es sencillo. Entonces, y tampoco es sencillo, digamos, el enfrentarse ante una infancia que dolió ante muchas heridas que dolieron un montón. Y yo en inicio yo decía,
no, es que mi separación es culpa de él porque él fue un infiel y que bla, bla, bla. Y yo no entendía qué pasaba conmigo. Yo no podía ser feliz. Yo era las personas que dicen, ay, es que yo desearía tener tal cosa y no estoy disfrutando lo que tengo ahora. Entonces, el problema radica ahí y hay mucha gente haciendo esto. Hay mucha gente que dice, es que yo quiero ser feliz, pero ¿de qué se trata la felicidad? Entonces no entendemos el contexto, De no tener entendemos el que, significado. sí, Sí, exacto. Y digamos el hecho, por ejemplo, de saber y entender, y justo ayer decía esto a alguien, a veces yo he sentido, he estado triste, he estado llorando y le puedo decir a usted, y usted me pregunta, bueno, ¿eres feliz? Por supuesto, soy feliz, porque la felicidad no es qué tan grande sea mi sonrisa o la cara que yo le muestre a la gente, es la paz que yo sienta en mi corazón. Entonces, cuando yo siento paz, cuando yo siento que todo esto que yo tengo a mi alrededor lo estoy disfrutando, entonces yo le puedo decir a usted que soy feliz, que no importa si en este momento estoy atravesando un proceso, lo más importante es aprender de esto y qué tanto estoy dispuesta a ponerle ganas y decir, bueno, ok, hasta aquí llegó. Yo tengo un video que se llama Punto y Aparte y yo le decía a alguien, yo le decía a alguien que el punto y aparte que usted tiene que poner en su vida es justamente decir, ok, hasta aquí llegó este sentimiento, hasta aquí llegó esto y necesito empezar a cambiar, empezar de nuevo. Y eso es justamente lo más difícil, no es fácil. Y hay momentos en los que te levantas y caes, te levantas y caes. claro. Y es que hay algo que tú dices que me parece muy importante, que es el tema de la psicóloga o del psicólogo. Y es verdad, muchas veces hay personas que no tienen el dinero porque no es económico, Uh pero -huh. ¿de qué te sirve ir y tener 3 horas al psicólogo si tú no quieres, si todo lo que esa persona te dice, tú dices, sí, claro, sí, sí, eso va a funcionar. O sea, hay muchas maneras y a todos no nos funciona lo mismo, claramente a todos no nos funciona lo mismo. Y es como estar en esa actitud de salir de la zona de confort, lo que tú decías. O sea, no podemos querer que algo llegue bueno si seguimos actuando de la misma manera, sobre todo nosotras como mujeres. O sea, yo creo que nosotras somos como tan vulnerables a los estereotipos, a lo que vemos de los demás, que opinan sobre nosotras, que pasa eso que tú me decías. O sea, yo quiero estar muy flaca, pero resulta que cuando ya lo consigo, como que eso no era lo que yo quería. O sea, Uh como que ni -huh. siquiera sabemos qué es lo que nosotras queremos sin importar lo que estamos viendo de los demás. O muchas Uh veces -huh. son influencias externas por la comparación, por la competencia. Y Uh mira -huh. que tú decías algo tan interesante y es que en el momento en que decidiste estar sola, querías hacer las cosas que no hiciste cuando más joven. Y yo creo que eso pasa mucho, sobre todo Uh cuando las -huh. personas tienen una relación como desde tan jóvenes, ¿no? Claro, Cuando no está claro. esa persona, todo cambia. O sea, ya no Uh es -huh. como el papel de familia, de esposa, sino otra vez soy soltera y otra vez quiero vivir lo que me perdí en ese Exacto. momento. Pero Uh también -huh. es como eh, qué es lo que realmente le sirve a cada uno. Porque no Uh siempre -huh. si tú te vas de fiesta cada 8 días, eso quiere decir que eres la soltera más feliz. O sea, Exacto, es como exacto. aprender a descubrir en esencia ¿Qué qué me es hace lo que feliz a te mí? hace crecer y lo que te hace feliz. Y lo que tú decías es tan bonito, bueno, que uno a veces, pero eres feliz, pues a veces uno cree que no es feliz porque tal vez no tiene lo que anhela económicamente, pero siempre Uh si -huh. uno se pone a pensar como a conciencia de forma eh, básica, ¿no? O sea, Uh sí, -huh. tengo mi salud,
soy inteligente, soy todo eso, pero uno siempre como que trata de buscar en lo que está en el exterior que uno no puede tener. Yo sería Quiero más más. feliz si tuviera esa casa, si tuviera esa Ujú. persona, o Exacto. pasa Si mi también mucho, esposo fuera así, eso te iba a decir, muchas veces pasa que uno, ay, es que ahora con las redes, es que es inevitable, es que yo veo por las redes a fulano tan felices, pero si uno ujú, realmente mira en el hogar de esa persona, puede que hasta estén peor que uno, pero uno exacto. como que quiere creer que lo de los otros siempre es mejor y no. Es, Y lo que tú dices es bien, muy lindo. O sea, ya tú puedes decir que tienes una relación sana después de madurar y de vivir lo que tenías que vivir. sí, Igual él. y sí, lo que pasa es que, bueno, al final yo considero que también era el propósito de Dios para mí, porque yo incluso en ese tiempo en el que me di como para sanar, como para darme una oportunidad de vivir otras cosas, creo que aprendí a ser feliz sola y creo que ahí está pues la base. Aprendí a ser feliz yo para compartir mi felicidad con alguien y no que esa persona sea mi felicidad. Entonces, mi esposo y yo, hoy por hoy podemos decir, bueno, yo te amo, tú me amas, estamos bien juntos, pero sabemos que si nosotros primero no ponemos a Dios como centro, en cualquier momento todo se desploma y que yo no soy la razón de su existir ni en la mía. Ya pudimos salir adelante estando solos. Solo. Entonces, creo que eso también es súper importante. Es importante entender que el amor propio no es el egoísmo que mucha gente te vende. O sea, yo soy importante y no importa lo que vos sintas. No importa si yo te ofendo, si con mis verdades o con mi sinceridad yo te ofendo. No importa. No, no es así. En realidad, el amor propio es tan bonito. Yo entendí en su momento cuando te comentaba que yo fui a esa sesión, yo llegué y le dije a Dios, Dios, yo quiero aprender a amarme. Y yo llegué y me vi a los ojos y yo dije, dentro de mi corazón hay bondad, dentro de mi corazón está Dios, Dios me formó. Entonces, ¿por qué yo no puedo enamorarme de ese Dios que me creó? Entonces, Ujú, yo me enamoré básicamente primero de Dios y luego de mí, primero del creador y luego de la creación. ujú. Entonces, hubieron muchas cosas que yo hice, como por ejemplo empezar a tratarme diferente. Somos muy dadas a que decimos, uy, se me cayó esto, uy, qué tonta, uy, qué, y entonces decís un poco de cosas ahí como, y usted dice, uy, Dios mío, de verdad, qué mal me trato. Cuando empiezas a ponerle atención, porque no le ponemos atención. Empezamos a tratarnos, empecé a tratarme como me trataría un hombre, empecé a conquistarme, empecé a decir, mira, esta canción me gusta para mí, yo me la quiero dedicar y todo el mundo, tal vez la gente podría decir, esta muchacha está loca, pero no, era mi manera de Exacto, conquistarme, yo claro. necesitaba conquistarme. Entonces, cuando ya empecé a lograrlo, cuando ya empecé a sonreír, cuando ya empecé a ponerme de pie después de tantas caídas, empecé a pedirle a Dios un hombre que fuera cariñoso, que yo fuera la razón de su existir y que no sé qué y no sé cuánto. Y tuve un novio que realmente era así, era tal cual todo lo que yo le pedía a Dios. Pero yo no necesitaba eso. Y resulta que más bien me era como un poco bochornoso el hecho de que me dijera, amor, ¿por qué no me has escrito? ¿Y por qué no me has llamado? ¿Y por qué? Y yo, ay, santo Dios, qué difícil. Yo no soy de este tipo de persona. Entonces, ¿por qué? Porque esa era la Wendy que necesitaba eso era la de antes, la que no se amaba, la que no se daba su lugar, la que, un montón de cosas. Entonces, Dios me lo dio para que yo entendiera que no era lo que yo quería o era lo que yo necesitaba. Y entonces cuando yo empiezo con mi esposo de nuevo, hubieron muchas oraciones, hubieron muchísimas cosas en las que yo le dije a Dios, Dios, ok, aquí vamos, vamos de tu mano, vamos adelante, y empezaron a cambiar muchas cosas dentro de mi corazón, pero creo que es la raíz, o sea, son los pensamientos, es el cambiar por completo, es el hecho de que usted se levante y no diga, uy, qué pereza ir a hacer tal cosa, no, sino que usted se levante con una actitud de, uy, qué chiva, hoy puedo hacer tal cosa.
Entonces, ese tipo de pensamientos, el inyectar esa actitud es lo que va a hacer la diferencia. No hace una diferencia o no existe esa diferencia si yo digo, ay, pero es que yo lo extraño mucho y seguís pensando en lo extrañas. Entonces, eso no es amor. Y si yo, el tema es que la gente no entiende que yo te voy a dar a vos lo que yo tengo en mi corazón. Si yo en este momento no me amo, yo te voy a dar, y yo soy dependiente, yo te voy a dar dependencia. Y ese es el problema. Entonces, si yo en este momento no me amo, no me respeto, no me valoro, entonces eso es lo que yo te voy a dar. Y eso es lo que voy a recibir de usted, porque es lo que usted está buscando probablemente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo misma estoy dándote pie para que me trates como quieras. Y esa no es la idea. Yo creo que Dios nos ama tanto, 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 que dio a su hijo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, ¿por qué si Dios hizo un esfuerzo tan grande por mí, por qué yo tengo que ponerme de tapete para que las personas pasen sobre mí? No se trata de eso. Se trata de aprender, de respetar, de amar, de cuidar. Y no solamente a esa persona, sino primeramente a mí. Sí, Que esta línea, mi esposo y yo entendimos que esta línea de respeto no se pasa. Y cuando él la pasa, o la quiere pasar, o yo la quiero pasar, entonces él me pone un alto o yo le pongo un alto. El matrimonio es un día de sabiduría él, un día de sabiduría yo. Y cuando somos así, existe una sanidad, hay amor, hay respeto, hay un montón de cosas. No quiere decir que no existan tentaciones, no quiere decir que no podamos fallar, porque probablemente podemos hacerlo. Hay momentos en los que igual nos hemos herido los dos. Claro. Exacto, pero al final existe perdón, existe amor, existe respeto. Primeramente hacia mí y después hacia los demás, porque yo soy igual de importante que usted. Entonces eso permite que si yo voy a ser sincera con usted, yo voy a ser cuidadosa, porque no te voy a decir algo que te lastime, porque resulta que mi amor propio me hace entender que igual usted también es valiosa. Entonces, eso marca una gran diferencia. Y es que bueno, ahí creo que a veces confundimos mucho esos términos. Entonces, si lo celo mucho, él va a saber que yo lo quiero. Si lo llamo a toda hora para ser intensa, él va a saber que yo estoy pendiente de él. Y lo que tú decías hace un momento respecto a que muchas veces es que es mi verdad, entonces yo le digo lo que quiero, así lo hiera. Ajá. Tienes un problema con tu cámara. Ok, ya lo reviso, dame un segundito. Ahí estoy. Que el otro se tiene que aguantar todo lo que yo le quiera decir, porque es mi verdad. Así lo lastime, así a él le duela. Y mira que yo pienso que compartir el tiempo con una persona por elección, como tú lo estás diciendo, no porque es que él me da económicamente, no porque es que él es el papá de mis hijos. Y mira que tú, como tu testimonio es tan importante, porque se volvieron a enamorar después de tanto tiempo. O sea, tú lograste tomar la decisión de separarte teniendo tus hijos, que no es nada fácil, sin importar como, pues los típicos miedos, ¿no? Es que lo van a extrañar, es que qué van a pensar mis hijos, qué va a pensar mi familia. Y ahora, gracias a Dios, como tú lo dices, él también entendió y él también creció en ese momento que tú no estuviste ahí. Exacto, y eso pasó, en realidad muchos de los miedos pasaron, muchas cosas de las que yo tenía miedo que mis hijos se enfrentaran, las enfrentaron, porque él se alejó mucho, él tenía una novia y entonces se alejó mucho de ellos y hubo un momento en el que no los vio. Y creo que ese es un tema bastante complicado, porque yo recuerdo que antes de que él volviera, ¿qué le puedo decir? Tal vez 4, 5, 6 meses de que él volviera. Yo fui a un culto y resulta que yo vine a mi casa y yo dije, qué raro, Dios no me habló,
pero el culto era del perdón. Entonces yo empiezo a orar y Dios habla a mi corazón y me dice, es que sí te habló, sí te hablé y necesito que perdones. Y yo, ok, Señor, usted me está pidiendo que yo perdone a Jeffrey. Mi esposo se llama Jeffrey. Y yo, Señor, pero es que no es posible, yo no puedo perdonarlo. O sea, él le ha hecho muchísimo daño a mis hijos. Anteriormente, unos días atrás, mi hija pequeña me decía, mami, cuando yo estaba pequeña, yo tenía papá. Y entonces usted dice, wow, Dios mío, yo sentía que el corazón se me destrozaba. Entonces, resulta que si yo siento que mi corazón se destroza al ver a mis hijos tristes, ¿cómo logro perdonar a una persona que ni siquiera me está pidiendo perdón? O sea, esa persona no me estaba pidiendo perdón. En ese momento ni siquiera teníamos como 8 meses de no vernos. Y yo decía, Dios mío, es que qué difícil, ¿por qué me la pones tan complicada? Entonces el Señor me decía, Wendy, ¿cuántas veces he sido yo quien te ha perdonado? Yo dije, bueno, sí, tiene toda la razón. Dios perdonó y yo creo que nos perdona todos los días un montón de faltas, un montón de fallas. Y eso no implicaba que yo tenía que volver con él, porque yo inmediatamente no volví con él. Hubo un proceso para volver con él. Hubo un tiempo en el que hablábamos, un tiempo en el que incluso tenía restricción de ver a mis hijos. O sea, hubo un proceso, pero ese proceso, a pesar de que no fue fácil, nos hizo madurar a ambos. Mi esposo me decía consejería a alguien y le decía, es que usted no sabe lo difícil que la pasé yo. Y yo pensando, porque a veces pensamos como, uy, ellos están mejores y uno aquí sufriendo. No, él también le pasó mal, porque él decía, es típico que yo muestre una sonrisa y que aquí las mujeres y aquí y allá, pero resulta que en la noche te acostás y sentís un vacío tan grande. Una explicación para poder decirle, mira, se siente así, pero trataba de llenarlo y no podía. Entonces, creo que eso lo hizo madurar a él también, pero yo lo perdoné antes, mucho tiempo antes de... Quiero saber qué dijo tu familia, o sea, ¿en qué momento ustedes decidieron vamos a separar? Bueno, en realidad la que más tenía miedo era yo. Ellos, incluso mi mamá, me decía, Wendy, ¿estás segura? Y todo el mundo me decía, ¿estás segura? Yo no volví con él de la noche a la mañana. Yo primero le pedí a Dios muchísimo. Yo tenía esa actitud en la que yo le decía, Dios, pero si tú no quieres, no. Pero Dios, si usted no quiere, no. O sea, más bien parecía como que no quería yo, ¿verdad? Sí. Porque tenía mucho miedo. Entonces, mi familia me decía, Wendy, tenga cuidado por sus hijos, por esto, por lo otro. Y en ese momento, mi relación con Dios empezó a ser muy diferente. Entonces, Dios y yo hablábamos de maneras tan abiertas en las que Dios me decía, Wendy, ¿y si sale mal qué? Yo estoy con usted, yo sigo con usted sigue siendo importante, usted sigue siendo la mujer valiosa que se cree hoy. Al final, él tiene que decidir si quiere estar con esa mujer que hoy se valora o no. Entonces, yo dije, bueno, Señor, lo voy a poner todo en tus manos. Te cuento que nosotros nos volvimos a casar y resulta que yo le digo al Señor, yo le dije a él, amor, vea, vamos a orar durante 40 días y vamos a ayunar. Entonces, si Dios no quiere que esto pase, entonces no va a pasar. Y eras que increíblemente empezaron a salir las cosas de manera tan increíble. Llega una amiga y me dice, Wendy, yo te voy a pagar el abogado. Y llega otra amiga y me dice, yo te voy a poner toda la comida y yo te voy a poner. Y entonces yo decía, Dios mío, si esto no es suyo, entonces ¿de quién será? Sí. Y hoy por hoy, 3 años después, yo le puedo decir que valió la pena. ¿Por qué? Porque le enseñamos a nuestros hijos a tener un hogar de paz, un hogar sano. No era lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a que todos los días eran gritos, pleitos, ofensas. Nunca nos dijimos como así como muchas malas palabras ni nada, pero sí nos gritábamos y nos tratábamos horrible. Ahora, el venir a traer un escenario distinto para ellos,
ha sido increíble. Y yo no sé si Dios nos va a permitir morir juntos o no. Yo espero en Dios que sí, pero resulta que no lo sé. Eso es algo que yo no manejo porque falta una decisión para que las cosas cambien. Pero hoy por hoy yo lo disfruto. Disfruto mucho acostarme con él, disfruto mucho levantarme con él, disfruto mucho compartir en familia, almorzar, cenar, lo que sea que hagamos en familia. Entonces, el proceso fue difícil, sí. Y como te digo, no fue que yo le dije, bueno, sí, volvamos y ya, no. Él me pidió perdón en algún momento y yo dije, no, yo te perdoné hace mucho rato, pero yo no voy a volver con usted. Entonces, pasaron muchas cosas y él estuvo acompañándome y dándome como apoyo en ciertas áreas y, y me fue conquistando otra vez. Empezamos como novios, básicamente, durante unos meses y duramos cierto tiempo en el que ya después empezamos a amarnos de una manera diferente. Como te digo, si usted me pregunta, Wendy, ¿te casaste con el mismo hombre? No, No, yo no me casé con el mismo hombre, no. ni él se casó con la misma mujer. Resulta que ahora yo soy totalmente distinta, él es totalmente distinto, los dos somos personas un poco más seguras. Eso no quiere decir que nunca haya inseguridades, a veces las hay, pero ya sabemos cómo enfrentarlas. Y es bonito el saber, porque siempre para mí había sido un sueño tener una relación sana y el poder obtenerlo hoy, el poder ser un equipo, el poder decir, ay, es que cuando a mí me pasa algo nuevo, yo lo que quiero es como verlo y decirle, amor, es que miras que me pasó tal cosa, o algo triste. Entonces, es tan bonito que usted dice, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. ¿Valió la pena perdonarlo antes de que él me pidiera perdón? Sí, porque lo perdoné de corazón, no el típico perdón de, ¿y te acuerdas lo que me hiciste el año pasado? No, no es, sino el real, el que viene de Dios. Y ahora que mencionabas lo del hogar, creo que muchas mujeres a veces también confunden eso. Y es que si tienen hijos, prefieren seguir en una relación completamente disfuncional, dando un ejemplo terrible solo por sus hijos, cuando en realidad no son tus hijos, son tus temores lo que no dejan que tú dejes a esa persona, porque en realidad a largo plazo el daño es mucho más grande tener una Es mamá para soltera ellos. a vivir en un hogar completamente tóxico. Y a mí me lo dijeron, miras que a mí me lo dijeron, a mí me dijeron, Gwen, esto es lo que usted quiere enseñarle a sus hijas. Y me lo dijo una pastora y me dijo, Gwen, si este es el ejemplo que usted le quiere dar a sus hijas, el día que sus hijas tengan un hogar como el que usted tiene en este momento, no les diga nada, no se atreva a darles un consejo, porque eso es lo que usted les enseñó. El ejemplo que Pero le si di. usted se va, si usted toma la decisión de irse, usted les va a decir, no podemos permitir ciertas cosas. Entonces, eso es lo que mis hijas aprendieron. Y yo les digo a ellos, yo puedo exigirles a ustedes. Y cuando ustedes estén adultas y tengan un hogar disfuncional y yo tener que decirles, amor, me parece incorrecto que estés ahí, yo se los puedo decir con toda libertad, porque yo lo hice y fue Ya les difícil, das un lloré montón. mucho, un montón. Sí, exacto. Yo les di un ejemplo, mírame. Y eso es algo que yo espero que ellos valoren. Yo no sé cuántas veces se van a equivocar, yo no sé si van a elegir mal, yo espero en Dios que no elijan mal porque el hogar en el que ellas crecieron es muy diferente al que yo crecí. Es muy diferente porque yo pasé muchas cosas que ellas no, gracias a Dios y por su misericordia. Y ellos saben lo que es sentirse amados, que yo les diga, me siento súper feliz porque son mis hijos, me siento orgullosa y no por sus notas, sino por lo que ustedes son. Y el poder hablar con ellos de maneras muy abiertas, hoy por hoy mis hijos, usted me puede decir, Wendy, pero hay muchos hogares que terminan mal y no vuelven. Y sin embargo se perdonan y son felices. Sí, sí, yo estoy clarísima en que sí. Hay mucha gente que es feliz no volviendo con esa persona y casándose con alguien más. Mi propósito y el plan de Dios fue este. Pero para otras familias no es lo mismo que usted lea la palabra de Dios y usted va a leer el testimonio de José y usted lee el de Pablo. No es el mismo, son totalmente diferentes. Pero lo que importa es el seguir el propósito de Dios, el entender que con Dios soy más fuerte, que yo me puedo amar más si lo tengo a Él porque lo entiendo Ujú. y, y que no importa,
¿Cuánto duele el proceso? Mi proceso no fue fácil, mi proceso no fue de días, mi proceso fue fuerte, fue difícil. Lloré en cantidades, en mares, pero eso me ayudó a sanar. Entendí qué tan importante es llorar, porque resulta que nos lo prohibimos y decimos, no, yo soy fuerte. Y empezamos, leía una imagen un día de estos que decía, terminan una relación y se ven y empiezan a querer hacerle daño al tipo con fotos con otros y en bares y en cosas así. Eso no hace daño. No hace daño que yo me quiera vengar de mi pareja, no hace, de mi expareja, no hace daño eso, le hace daño que salgas adelante, le hace daño ver el mujerón que eres, que no entendías que eres. Aparte que yo creo que cuando tú ya reconoces lo que vale, te das cuenta que ya no importa si esa persona te extraña o no te extraña, ¿no? O sea, si esa Exacto, persona se arrepiente o no se arrepiente, finalmente eso es algo que tú quieres desde el ego, pero no exacto. es porque realmente, ay, si él mañana viene llorando, tú vas a ser mejor persona por eso, no. Pero No. hay algo súper importante que yo quiero dejar claro con esto en este momento y es que lo de ustedes funciona ahora porque los dos cambiaron, porque los dos crecieron, porque es que Uh muchas -huh. mujeres o muchos hombres, porque puede ser el caso, piensan que uno solo que reme saca adelante todo. Y no es Uh así, -huh. o sea, en todo, no solo en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, de amigos, todo. Tú tienes que Uh estar con -huh. una persona que te dé lo mismo que tú das. Por Y lo que tú supuesto. decías hace un momento es igual. O sea, si tú no cambias, tú vas a seguir atrayendo la misma clase de personas. Y eso es tan cierto. O sea, a veces escuchamos, es que, ay, a la otra le pasa eso tan bueno, pero yo no sé por qué no. Pero entonces pasa lo que decías en las mañanas. Es que yo estoy fea, yo no me merezco a nadie bueno, nadie quiere nada conmigo serio. O sea, el cambio está acá cuando es, ¿cuántos años tienen tus hijos? La mayor tiene 17 años, el del medio tiene 13 y la pequeñita tiene 9. Bueno, te estaba diciendo que lo más importante en este caso es que los dos tienen que tener el cambio, los dos deben querer cambiar. Tú no puedes pretender cambiar al otro tampoco, ni hacer que, no, porque esos, yo pienso que esos cambios obligados duran muy poco y vuelve a la misma desilusión. Pero yo quisiera que tú le dieras un mensaje a esas esposas o esas novias que están pasando ese momento tan difícil que tú pasaste en el momento en el que tomaste la decisión de terminar la relación. O sea, sin importar lo que vaya a pasar de ahí para allá. O sea, sin importar si vas a encontrar otra persona, si te vas a quedar solo, si vas a tener que ser madre soltera, si vas a tener que ser amiga de esa persona, porque definitivamente como pareja ya no funcionaron. Lo más importante es el crecimiento como mujer que hay en cada una de nosotras para tener ese compañero o esa compañera que realmente merecemos y nos hace sentir en paz. Entonces, tú qué quisieras decirle a esas personas que están pasando por eso en este momento? Bueno, en realidad, como vos decías, y se lo mencionaba anteriormente, mi testimonio no es el mismo suyo, el mismo de cualquier persona que me pueda escuchar. Probablemente el propósito de Dios sea distinto para todos y, y tal vez para otras sí. Para otras el propósito es que vuelvan con sus esposos y sean más fuertes, pero creo que lo más importante de todo es aprender a darle a Dios su primer lugar. Cuando le damos a Dios ese lugar y empezamos a trabajar en nosotras mismas, Dios mismo dice en su palabra que Él es nuestro esposo. Y a veces la gente dice, yo me siento sola, es que no es lo mismo tener una relación y de un momento a otro ya no recibir esos mensajes, no escuchar, no saber que aunque estemos peleando y esté todo un infierno, pero esa persona está ahí.
No es así. En realidad, la paz que Dios da, la misma palabra de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, yo les aconsejo que sigan luchando. Para las mujeres, creo que nosotras nacimos con un chip y es un chip luchador. Nosotras no nos acobardamos, no nos quedamos ahí en el piso, no. Aprendimos a luchar por nuestros hijos, por nosotras, a luchar por un montón de cosas. Entonces hay que sacar ese espíritu de lucha y empezar a enfrentar cada reto, salir de donde no nos sentimos a gusto, de donde nos gritan, de donde nos maltratan, de donde te insultan, son infieles y te hacen creer loca, porque he visto muchas historias Sí, así. es así. Entonces, el tema es que sí se puede, se lo dice una persona que sufrió mucho cuando era una niña y entonces entendió y se metió a su mente que no valía nada, que no era importante, que no importaba cómo la trataran de mal, ella tenía que seguir ahí, tenía mucho miedo al rechazo, pero resulta que esa mujer, esa niña, cambió y tomó decisiones que hicieron que hoy sea una mujer feliz, tranquila, que viva en paz, que ha pasado procesos duros, pero los procesos se superan. Y se los digo por experiencia propia. Así que echarle ganas, pongan todo en manos de Dios, no tratemos de manipular a Dios, Dios no se manipula, no es que Dios va a hacer mi voluntad. Si el propósito de Dios es que yo esté sola, Sí, yo voy a estar sola. Es como se los decía antes, trátese bien, quiérasen, cuídense, no solamente por verme bonita en una foto, no, sino porque yo me sienta bien. No es esencial que usted todos los días se va al espejo y que usted diga, uy, soy demasiado hermosa. No, no es esencial. Lo esencial es que usted se vea al espejo y que usted diga, no importa si no me gusta esto, si no me gusta mi peso, si no me gusta X o Y, lo importante es lo valiosa que soy. Y yo soy quien le digo a la gente cómo amarme. Si yo no me amo, nadie me va a amar. nadie la va a amar. Entonces, esfuércense por eso, luchen y vuelvo y les repito, los procesos no son para siempre y el lugar donde estás hoy no quiere decir que es tu final. Hay Ujú, mucho por recorrer todavía, es mucho, verdad. así que adelante. Qué lindo ese mensaje, es totalmente cierto. Y sí, muchas veces pensamos que esto que está pasando tan difícil es lo que me describe como persona, como mi futuro, como lo que soy, y no es así. Yo te agradezco por querer hacer esto, porque no es fácil, porque muchas personas me dijeron como, no, a mí me da pena, no quiero, muchas veces por ser juzgados, por no gustar la opinión, tantas cosas. Em, pero yo te agradezco que hayas abierto tu corazón y pues que hayas dejado como esto tan claro, que sí se puede cambiar después de tantos años, sin importar las costumbres, los miedos, si queremos, se puede. Claro que sí, y con todo gusto, y de igual manera aquí estoy, cualquiera que se sienta triste, que sienta que no puede, que necesite un consejo, que la escuchen, yo con todo gusto, sea del país de que sea, me buscan como Gwen López y yo ahí les acepto cualquier mensaje y de verdad estoy para servirles. En realidad yo creo que esto se trata de levantarnos las unas a las otras. Mm, Si te parece, en la descripción del video podemos poner tu Facebook, pues si alguien quiere escribir. Muchas veces no tenemos a quién contar las cosas o muchas veces no se las queremos contar a los que están cerca para no que no nos juzguen. Entonces, Sí, es muy importante hablar y desahogarse. claro que sí. Igual pónganlo por ahí y como les digo, yo no puedo levantar tela de juicio para nadie, porque yo pasé muchas cosas, hice muchísimas cosas mal. Entonces creo que sería un poco hipócrita de mi parte juzgar. Entonces, cuenten conmigo. En realidad, yo creo que ser parte del pueblo de Dios o hija de Dios es esto, es el poder apoyarnos unas a otras. Y yo sé que mi testimonio hoy puede ser utilizado, pero mañana el suyo. Entonces, hagámoslo viral, Muchas hagamos gracias. viral todo lo bueno. Muchas gracias, güey.